Bendito Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por este encuentro. Te agradecemos, Señor, una vez más porque podemos reunirnos en este lugar para glorificar, Señor, tu nombre, para cantarte canciones, leer salmos, Señor, en tu nombre, adorarte solo a ti, Señor, porque tú eres el único Dios verdadero. Y te pido, Señor, en este momento perdón por mis faltas y pecados. Y también te pido, Señor, que tú me utilices para llevar tu Evangelio, Señor, a este grupo de personas que se ha acercado en esta noche a este lugar para escuchar de tu palabra. Gracias, Señor, te damos por todo. Quédate con nosotros ahora y siempre. Y te glorificamos, Señor, tu nombre y te amamos. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Estamos llegando una vez más a la época del año donde recordamos el sacrificio que hizo Jesucristo por cada uno de nosotros. Estamos llegando al momento en que vamos a celebrar la Pascua. Como decíamos el domingo pasado y como se fue hablando, la Pascua significa pasar. La primera Pascua que celebró el pueblo de Israel cuando era esclavo en Egipto, que tenía que sacrificar un cordero y con la sangre del cordero marcar el marco de la puerta para que cuando pasara el destructor o el ángel de la muerte viera que era una casa de una israelita y no muriera el primogénito de la familia. Y justamente Cristo vino al mundo para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y las características que tenía que tener el Cordero en ese momento era ser perfecto, sin mancha, sin defecto. Y justamente Cristo cumplió todos esos requisitos y todas esas características que Dios tenía y que Dios exigía. Cristo fue el Cordero de Dios perfecto, sin mancha, porque no cometió ningún pecado, ninguna falta, y siendo Dios mismo, tuvo la misma condición que nosotros de ser humano, y en esa misma condición se mantuvo fiel al Señor, fue obediente y obediente hasta la muerte. Así que cuando celebremos la Pascua de Resurrección, recordemos que significa pasar de la muerte a la vida eterna, como nos va a decir el Evangelio de San Juan. El Señor es la resurrección, el Señor es el camino, la verdad y la vida. Y a mí me gustaría reflexionar en esta noche en algunas características que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo fue Dios, porque era Dios y estaba con Dios al principio y era la palabra de Dios y por medio de él fueron hechas todas las cosas. Pero dejó su condición de Dios y se hizo hombre. Y fue Dios y fue hombre a la vez cuando estuvo en este mundo. Fue hombre como nosotros y lo pudimos ver. Nosotros no, porque obviamente no estuvimos en el momento en que estuvo el Señor visitando la tierra, pero las personas que estuvieron con el Señor lo vieron. Y era un hombre tal cual somos nosotros. Sufrió hambre, sufrió sed, lloró, tuvo frío, sintió compasión de la gente, se estremeció. Era un hombre tal cual somos nosotros. Una persona totalmente humilde. Si leemos en Mateo 11:28, siendo Dios mismo, una persona totalmente humilde. No hay otra persona tan humilde como nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros recordemos que todas estas características, cualidades que tuvo nuestro Señor, nuestro Maestro, son características que nosotros como cristianos y seguidores de Él deberíamos tratar de imitar. En Mateo 11, 28 y 29, nos dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. Acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí, que soy paciente y de corazón humilde, así encontrarán descanso. Aprendamos de Jesucristo, que Él es de corazón humilde. Y si estamos cansados de nuestro trabajo, nuestras cargas de este mundo, vayamos a Jesucristo, que Él nos puede dar descanso. Él se puede compadecer de nosotros, porque como decía antes, Él fue humano como nosotros y sufrió las mismas cosas que nosotros. Él se puede compadecer de nosotros.
Después Cristo fue y tuvo mucha sabiduría. Lo vemos cuando predicaba, enseñaba, cuando le enseñaba a la gente que lo escuchaba por medio de parábolas. Si leemos en Lucas 2, 39 y 40, dice: después de haber cumplido con todo lo que manda la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su propio pueblo de Nazaret, y el niño crecía y se hacía más fuerte y más sabio, y gozaba del favor de Dios. Ya de pequeño, Jesucristo se iba instruyendo por medio de su Padre Celestial. Y él crecía, no solamente en estatura y humanamente, sino en sabiduría y en las cosas que el Padre quería que enseñara. Pero lo vemos en todas las enseñanzas que él fue dándole a la gente. Él tuvo una sabiduría incomparable. Y esa misma sabiduría que tuvo el Señor Jesucristo, que la recibió del Padre, la podemos tener nosotros si meditamos en la palabra en su palabra, en la Biblia. Después tuvo amor el Señor, tuvo un amor incomparable. En Mateo 9, 35 y 38, dice: Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas de cada lugar. Anunciaba la buena noticia del reino de Dios y curaba toda clase de enfermedades y dolencias. Al ver a la gente, sintió compasión de ellos, porque estaban angustiados y desvalidos, como ovejas que no tienen pastor. Dijo entonces a sus discípulos: ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso, pidan ustedes al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recoger. El Señor recorría pueblo y aldea enseñando las cosas del reino. Anunciaba la buena noticia del reino y curaba toda clase de enfermedades y dolencias. Y la gente estaba desvalida, abandonada, sola. Y el Señor tenía compasión de la gente. En otras partes de la Escritura también podemos ver que el Señor alimentó a una multitud, sanó a muchos enfermos, anunció en todo momento el reino de su Padre. Después el Señor fue santo. En Primera de Pedro 2, 22 y 25, Cristo no cometió ningún pecado ni engañó jamás a nadie. Cuando lo insultaba no contestaba con insultos. Cuando lo hacían sufrir no amenazaba, sino que se encomendó a Dios, que juzga con rectitud. Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, para que nosotros muramos al pecado y vivamos una vida de rectitud. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados, pues ustedes andaban antes como ovejas extraviadas, pero ahora han vuelto a Cristo, que los cuida como un pastor, vela por ustedes. Cristo es quien cargó todas nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras maldades, y por medio de Él nosotros podemos tener esa reconciliación delante del Padre. Cristo nos justifica. Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, para que nosotros muramos al pecado y vivamos una vida de rectitud. Él llevó nuestros pecados a la cruz. Él se entregó. Y Él humildemente cargó nuestras faltas y nuestros pecados. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. Él se hizo un instrumento de perdón. Él cargó para que nosotros fuéramos sanados. Pues ustedes andaban antes como ovejas extraviadas, pero ahora han vuelto a Cristo, que los cuida como un pastor y vela por ustedes. Hoy hemos vuelto a Cristo y el Señor Jesucristo es quien nos cuida como un pastor y vela por cada uno de nosotros. Y sabemos por fe que Cristo, después de que cumplió todo el plan que el Padre le había pedido que hicieran y
cumpliera toda la obra que el Padre le había pedido que hiciera en este mundo. Al tercer día resucitó, y hoy es un Dios que está vivo, está sentado a la derecha de Dios Padre, y desde ahí vela por cada uno de nosotros. Y en Filipenses nos habla que el Señor fue obediente. Filipenses 2, del 5 al 8. Dice, aunque era de naturaleza divina, no insistió en ser igual a Dios, sino que se hizo a un lado lo que era propio, y tomando naturaleza de siervo, nació como hombre, y al presentarse como hombre, se humilló a sí mismo, y por obediencia fue a la muerte, a la vergonzosa muerte en la cruz. Aunque era Dios mismo, no insistió en ser igual a Dios, sino que se humilló y dejó esa condición y fue a la vergonzosa muerte de la cruz. Y eso lo hizo por obediencia al Padre, a lo que Dios le había pedido. Esas eran las características, las cualidades que quería resaltar esta noche de nuestro Señor Jesucristo. Que fue humilde, que tuvo sabiduría, que tuvo amor, un amor tan grande e inexplicable, que siendo Dios mismo, se hizo hombre y vino a padecer todo lo que sabemos que padeció en el camino hacia la cruz. Fue santo. Ninguno de nosotros puede llegar a tener esa santidad que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Él jamás cometió un pecado, jamás tuvo un mal pensamiento. Fue obediente. Y todas esas características las deberíamos tratar de cumplir nosotros, tratar de imitar a Jesucristo en todo su caminar y en su vida por este mundo. Sabemos que humanamente nunca vamos a poder agradar a Dios con nuestros hechos, pero si tenemos una fe plena en nuestro Señor Jesucristo y Él habita en nuestro corazón y en nuestra vida, Él justifica nuestra falta y Él nos añade todas estas cosas a nosotros. Y ya las podemos darnos por satisfechos de que somos similares a Cristo. No porque lo merezcamos, no porque lo hayamos hecho, lo hayamos logrado, sino porque reconocemos que Él es perfecto, Él hizo todo y de esa manera nos justifica y nos presenta limpios. Él nos limpia de todos nuestros pecados. Y fue Dios y fue hombre a la vez. Nosotros creemos en un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Son el mismo Dios, pero manifestado de tres maneras. Y si leemos de vuelta el Evangelio de San Juan, nos vamos a dar cuenta que el Señor Jesucristo, cuando resucitó a Lázaro, no lo pudo haber resucitado humanamente. Él humanamente no lo pudo haber hecho. Lo hizo porque era Dios, porque tenía ese poder para manifestar y para glorificar al Padre y para mostrarle a la gente del mundo que Él era realmente Dios y que era el ungido de Dios y que venía a este mundo, que venía el Mesías a este mundo, como se había anunciado desde la antigüedad. Dice, al llegar Jesús se encontró con que ya hacía 4 días que Lázaro había sido sepultado. Betania se hallaba cerca de Jerusalén, a unos 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían ido a visitar a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús estaba llegando, salió a recibirlo, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Jesús le contestó, tu hermano volverá a vivir. Marta le dijo, sí, ya sé que volverá a vivir cuando los muertos resuciten en el último día. Marta sabía de que Dios lo iba a resucitar espiritualmente a Lázaro. Pero ella estaba hablando de que Lázaro había muerto humanamente. Y si
Jesús hubiera estado en ese lugar, su hermano no hubiera muerto. O sea, el Señor hubiera evitado que hubiera muerto. Jesús le dijo entonces: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que todavía está vivo y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Y esa pregunta nos la hace hoy el Señor a cada uno de nosotros. ¿Creemos de todo corazón que Jesucristo es la resurrección y la vida? El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que todavía esté vivo y cree en mí, no morirá jamás. Y parece que es un juego de palabras, porque dice: el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Nosotros sabemos que humanamente vamos a morir. Humanamente este cuerpo está destinado a la muerte. Pero por más que nos toque partir de este mundo, sabemos que si tenemos a Jesucristo, viviremos para siempre. Y todo el que todavía está vivo y cree en mí, no morirá jamás. Y todo el que esté vivo humanamente cuando venga Jesucristo a buscarnos, no morirá, porque será transformado en un abrir y cerrar de ojos y va a ir con el Señor a vivir a ese lugar, a esa morada eterna, por siempre. Creamos esto de todo corazón, porque eso es la esperanza, como decían ahí el viernes pasado, que tenemos, de que un día el Señor va a venir a buscarnos, de que Cristo es realmente el Hijo de Dios, el que proclamó ser y el que cumplió todo lo que deberíamos haber hecho nosotros. Ella le dijo: sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Cristo es realmente el Hijo de Dios, el que tenía que venir a este mundo. No hay otro, y no va a haber otro, y no hay otro sacrificio que se haga por el pecado y por el perdón de nuestras faltas. Y después podemos leer continuadamente que Jesucristo lo resucitó a Lázaro. Ya hacía unos días que Lázaro había muerto y que el cuerpo ya estaba entrando en descomposición. Y sin embargo el Señor lo resucitó. Él volvió a vivir humanamente. Después volvió obviamente a morir Lázaro. Pero el Señor ahí estaba dando testimonio y manifestando el poder de Dios para con la humanidad, para que la gente de ese tiempo creyera que Él realmente era el Mesías. Dice: Jesús otra vez, muy conmovido, se acercó a la tumba. Muy conmovido. Acá también podemos ver una manifestación de la humanidad de Cristo. Estaba conmovido. Nosotros cuando nos toca despedir a algún ser querido o a alguna persona, estamos conmovidos. Y el Señor estaba así porque Lázaro era su amigo. Era una tumba cuya entrada estaba tapada por una piedra. Jesús dijo: quiten la piedra. Marta, la hermana del muerto, le dijo: Señor, ya debe oler mal, porque hace 4 días que murió. Jesús le contestó: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Si creemos, vamos a ver la gloria de Dios. Y la gloria de Dios la podemos ver manifestada todos los días en nuestras vidas, en la vida de un hermano, en la creación, en las múltiples bendiciones que el Señor nos regala. Busquemos y veamos con nuestros ojos la gloria de Dios. Quitaron la piedra y Jesús, mirando al cielo, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo para el bien de esta gente que está aquí, para que crean que tú me has enviado. El Padre siempre lo escucha a Jesucristo. Por eso cuando oramos tenemos que hacerlo por intermedio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la gente que no lo tiene a Cristo, por más que quiera orar a Dios, Dios no lo escucha. Porque el único que escucha a Dios es a su Hijo Jesucristo. Para que crean que tú me has enviado. Después de decir esto, gritó: Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió con las manos y los pies atados con vendas y la cara envuelta en un lienzo. Jesús le dijo: desátenlo y déjenlo ir. Ese es el Dios al cual servimos. Hasta los muertos resucitan. No hubo ninguna cosa que el Señor no haya podido hacer. Todos los milagros que nos podamos imaginar,
Eso lo hizo el Señor, para glorificar y manifestar el poder que tiene nuestro Dios. No es un Dios cualquiera, no es un Dios que está muerto, es un Dios que está vivo y que tiene poder. Y ese mismo poder que se manifestó, que manifestó el Señor Jesucristo, hoy lo tiene. O sea, confiemos de todo corazón en ese Señor Jesucristo, porque hoy tiene ese mismo poder. Y en 2 de Pedro 3 nos habla de la segunda venida o del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Dice: esta es, queridos hermanos, la segunda carta que les escribo, en la que he querido con mis consejos hacerlos pensar rectamente. Acuérdense de lo que en otros tiempos dijeron los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador que los apóstoles les enseñaron a ustedes. Sobre todo, tengan esto en cuenta, que en los últimos días vendrán gente que vivirán de acuerdo con sus propios malos deseos y que en son de burla preguntarán: ¿qué pasó con la promesa de que Cristo iba a volver? En los últimos tiempos, dice, que va a haber gente que se va a burlar y que en son de burla nos va a preguntar: ¿qué pasó con la promesa que hizo Jesucristo de que un día iba a volver? Pero nosotros tenemos que reflexionar en las promesas que se hicieron en el Antiguo Testamento y en todo lo que se nos escribió y se nos dejó escrito en los evangelios y en las cartas, para que no nos desanimemos, para que no nos desalentemos ni perdamos nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Ya murieron nuestros padres y todo sigue igual desde que el mundo fue creado. Esa gente no quiere darse cuenta de que el cielo ya existía desde tiempos antiguos y de que por mandato de Dios la tierra surgió del agua y por medio del agua. También por medio del agua del diluvio fue destruido el mundo entonces, pero los cielos y la tierra que ahora existen están reservados para el fuego por el mismo mandato de Dios. El Señor ya destruyó una vez a la tierra por medio de agua, por medio del diluvio en los tiempos de Noé. Y la destruyó porque las personas que el Señor había creado no se portaban correctamente, no hacían lo que Dios quería. Pero, sin embargo, este cielo y esta tierra que existen están reservados para el fuego, dice. El Señor lo va a terminar por fuego, por el mandato de Dios. El Señor ya nos dejó todo escrito de lo que va a suceder en el futuro. Y es el único Dios que puede predecir el futuro. No hay otro. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel era cautivo en Egipto, los magos querían hacer lo mismo que hacía Moisés y Aarón, pero no podían predecir el futuro. Si ellos tenían un poder. Y no hay un Dios que pueda predecir el futuro, que nos diga qué es lo que va a acontecer mañana. Todos hablan de lo que pasó, pero nadie predecía el futuro. Y sin embargo, nuestro Señor nos dejó todo escrito y nos dejó todo ya anunciado de cómo van a ser las cosas en el futuro, para que nosotros confiemos de todo corazón. Y así como todo lo que se anunció en un pasado se cumplió, tengan por seguro que todo lo del futuro se va a cumplir. Dice: ese fuego lo quemará en el día del juicio y la perdición de los malos. Y hay destinado un día de un juicio y de la perdición de los malos. Los malos sabemos que no son los que tienen mal carácter, o no son los que hacen un mal. Los malos son los que no reconocen a Jesucristo como Señor y Salvador. Que Él fue justo, Él fue bueno y vino a este mundo a pagar y a cargar nuestras culpas en la cruz. Todo el que no lo quiera al Señor Jesucristo es el malo, y va a tener que presentarse un día delante de Dios en ese juicio del trono blanco, donde el Señor va a arreglar las cosas con todas las personas que lo desobedecen, las personas que no lo quieren y lo rechazan. Nosotros hoy tenemos la oportunidad de arreglar nuestras cosas con el Señor, de arrodillarnos delante de Él y pedirle perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, y reconocer que sin Él no somos nada. Reconocer de que sin Jesucristo estamos vacíos y estamos sin esperanza.
Además, queridos hermanos, no olviden que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. No es que el Señor se tarde en cumplir su promesa, como algunos suponen, sino que tiene paciencia con ustedes, pues no quiere que nadie muera, sino que todos se vuelvan a Dios. Los tiempos del Señor no los manejamos nosotros y no los maneja el hombre. O sea, 1000 años para el Señor es como un día y un día es como 1000 años. Pero el Señor tiene paciencia de nosotros. El Señor tiene paciencia de la humanidad. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos se vuelvan a Él para que Él los perdone. Ese es el propósito de nuestro Señor. Por eso vino Cristo al mundo. El Señor no quiere que la humanidad lo rechace y se pierda y muera, sino que todos se vuelvan a Dios. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón, entonces los cielos se desharán con un ruido espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra, con todo lo que hay en ella, quedará sometida al juicio de Dios. Y tremendo va a ser ese día cuando venga Jesucristo, ya no, como decíamos el otro día, en relación con el pecado, sino como un Dios glorioso, como un Dios poderoso, con su ejército de ángeles a buscarnos. Ese día va a ser espantoso para todos los que no lo acepten al Señor Jesucristo. Y todo ojo lo verá. En ese momento todo el mundo, desde los 4 puntos cardinales, lo verán al Señor venir con gran poder. Y dice, y toda la tierra, con todo lo que hay en ella, quedará sometida al juicio de Dios. Quedará sometida al juicio de Dios. Pues que todo va a ser destruido de esta manera, ¿con cuánta santidad y devoción deben vivir ustedes? Y acá nos exhorta el Señor. Si sabemos que va a pasar todas estas cosas y sabemos que un día se va a cumplir y todo esto va a suceder, ¿con cuánta santidad y devoción debemos vivir? Preocupémonos todos los días en alimentar nuestra relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Esto no es una cuestión de religión, no es una cuestión de regla o de sacrificio, sino es de una relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro modelo a seguir y Él es quien nos va ayudando a agradarlo, no porque seamos perfectos, sino porque Él vive en nosotros y va haciendo la obra en cada uno de nosotros. Esperen la llegada del día de Dios y hagan lo posible para apresurarla. Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán entre las llamas. Pero nosotros esperamos el cielo nuevo y la tierra nueva que Dios ha prometido, en los cuales todo será justo y bueno. Este mundo será destruido entre las llamas, pero nosotros tenemos la esperanza y esperamos el cielo nuevo y la tierra nueva donde todo será justo y bueno. Sabemos que cuando lleguemos a ese lugar, entremos en ese lugar, el Señor secará todas nuestras lágrimas, todo nuestro sufrimiento, y en ese lugar ya no habrá llanto, no habrá dolor, todo será justo y bueno, como dice la palabra del Señor. Y hagamos lo posible para adelantar la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué manera? Predicando el Evangelio, las buenas noticias del reino de Dios, porque no sabemos cuál es el número de gentiles que se tienen que convertir, y cuando llegue ese número, el Señor va a venir a buscarnos. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estas cosas, hagan todo lo posible para que Dios los encuentre en paz, sin mancha ni culpa. Para que los encuentre en paz. El mundo que vivimos nos habla de la paz, nos habla de que el mundo se está en guerra, otros quieren hacer la paz, otros trabajan por la paz, pero la verdadera paz la encontramos en Jesucristo. Él es el único que puede llenar nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma, y nos puede poner en paz con Dios. No hay otra paz. Es la paz verdadera que nos quita justamente todas nuestras culpas y nuestras manchas. Tengan en cuenta que la paciencia con que nuestro Señor nos trata es para nuestra salvación. El Señor es paciente con cada uno de nosotros. Nosotros somos muchas veces
rebeldes, somos desobedientes al Señor. Sin embargo, el Señor tiene paciencia. Él es paciente. Él espera que cada uno de nosotros y obviamente todas las personas del mundo vayan a sus pies y reconozcan que Él es el Dios verdadero. Acerca de esto también les ha escrito a ustedes nuestro querido hermano Pablo, según la sabiduría que Dios le ha dado. En cada una de sus cartas, él le ha hablado de esto, aunque hay en ellas puntos difíciles de entender que los ignorantes y los débiles en la fe tuercen, como tuercen las demás escrituras, para su propia condenación. No todos creen o reconocen al Señor Jesucristo. Algunos tuercen, como dice acá, tienen una fe débil que tuercen como tuercen las demás escrituras para su propia condenación. Por eso, queridos hermanos, ya que ustedes saben de antemano estas cosas, cuídense para que no sean arrastrados por los engaños de los malvados ni caigan de su firme posición. Debemos cuidarnos cada uno de nosotros. Debemos cuidarnos de que no nos engañen. Cuídense para que no sean arrastrados por los engaños de los malvados ni caigan de su firme posición. Si estamos firmes en la posición que tenemos en Cristo Jesús, debemos alimentarnos todos los días de la palabra del Señor, orar y mantenernos firmes. Tengamos cuidado de que nadie nos engañe y que nadie nos siembre ideas extrañas en nosotros y que nos apartemos de Dios. Pero conozcan mejor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y crezcan en su amor. Gloria a Él ahora y para siempre. Así sea. Conozcamos mejor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y crezcan en su amor. Reflexionemos y meditemos todos los días de nuestra vida para que el Señor se manifieste todos los días en nosotros y crezcamos en amor y crezcamos en sabiduría, esa misma sabiduría que tuvo el Señor, que Él nos vaya guiando y nos vaya instruyendo en este camino. Y animémonos todos los días, sabiendo de que un día vamos a ir a vivir eternamente con nuestro Señor. Las cosas de este mundo son pasajeras, las cosas que vivimos en este mundo se acaban, pero las cosas del reino de Dios permanecen para siempre. La palabra del Señor permanece para siempre y nada de lo que el Señor escribió dejará de cumplirse. Todo a su debido tiempo se cumplió y todo a su debido tiempo se va a cumplir. Hagamos caso del Señor, seamos obedientes como fue Jesucristo, obviamente con toda nuestra humanidad, con todos nuestros defectos y nuestros errores, pero con esa fe inquebrantable y firme y esa lealtad que tuvo el Señor hacia su Padre. Esa misma tenemos que tener nosotros hacia Jesucristo. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por esta reflexión que hemos podido compartir, por la porción, Señor, de tu palabra. Te pedimos que tú nos ayudes a mantenernos firmes y te agradecemos, Señor, por el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz una vez y para siempre, porque Él fue el Cordero perfecto, sin mancha, sin defecto, que cargó nuestras faltas, nuestros pecados, y por medio de Él, Señor, podemos obtener la salvación y la vida eterna. Alabado sea, Señor, tu nombre hoy y siempre. En el bendito nombre de Jesús. Amén.